Vamos a ver en esta clase cómo crear acciones. Las acciones son atajos de teclado a través de los cuales podemos dejar preseteado que una determinada tecla, por ejemplo, nos dé la pantalla de brillo o ya aplique un brillo que ya esté grabado en una acción, o que otra determinada tecla, un F4, un F8, nos pida los niveles y aplique lo que ya está grabado, la acción que está grabada, ¿no? Entonces eso es una forma de generar acciones. Vamos a ver aquí, en este caso, con esta imagen, vamos a pedir la ventana de acciones. Aquí la tenemos. Y entonces los pasos serían los siguientes. Primero, vamos a generar, como aquí lo dice, un grupo de acciones, ¿no? Generamos un grupo nuevo que le ponemos, bueno, grupo 1. Dentro de ese grupo generamos una acción nueva, crear acción nueva, que le ponemos, lo dejamos como está, acción 1, uno le pone el nombre que quiere, y ahí le damos grabar. En este momento, si ustedes observan, aquí está grabando. Esta opción es iniciar grabación, o sea que está en rojo, ya está grabando. Todo lo que se haga a partir de ahora va a quedar grabado como una acción. Es decir, por ejemplo, yo voy ahora y voy a los niveles, ¿no? Imágenes, ajustar, niveles. Vamos a ver, niveles, control L. Bien, esto se está grabando, es decir, el ajuste, yo hago control 1 y ajusto un poco esta imagen, ¿no? Control 2, control 3, ¿no? Empiezo a ajustar. Termino de ajustar la imagen y detengo la ejecución. Listo. Quiere decir que aquí el nivel 1, la acción 1, es niveles. Vamos a ver. En el caso de acciones, yo le hago un doble clic y vamos a poner, a esta acción le ponemos niveles. Le escribimos niveles. Bien. ¿Qué quiere decir? El doble clic en la opción niveles, aquí, me abre una ventana que me permite una tecla función. Por ejemplo, F1. Quiere decir que cada vez que yo apriete F1, la acción va a ejecutar estos niveles que acaba de ejecutar. Quiere decir que si ahora yo toco F1, otra vez aplica, como ustedes observan, a esta imagen, aplica los cambios de niveles que yo había generado. Vamos a volver esta imagen hacia el principio. Volver, ahí está. Si yo ahora le aplico F1, me aplica ese nivel que yo había preseteado. Bien. Si yo lo que quiero es que en realidad cuando apriete F1 solo me abra la ventana de los niveles, lo que tengo que setear es aquí, esta opción, que lo que hace es presetear el hecho de que abra los niveles para permitirnos un nuevo ajuste, diferente al que yo había hecho. Quiere decir que si yo tengo aquí esta opción, que es la opción de conmutar cuadro de diálogo, es decir, presentar el cuadro de diálogo, no le va a aplicar el efecto de la acción, sino que antes va a abrir la ventana de niveles, en este caso que está grabado los niveles. Vamos a hacer una segunda acción. Le ponemos acción 2, por ejemplo, brillos. Le damos grabar y grabamos, por ejemplo, un tipo de brillo. Imágenes, ajustar, brillo. Brillo y contraste, le damos brillo, le damos contraste, le damos OK. Hasta aquí, si yo lo freno, cuando yo le doy la opción brillo, me va a aplicar este brillo. Voy a hacerle aquí en brillos el doble clic para setearle aquí en brillo, en la acción brillo, para setearle qué tecla función me va a pedir el brillo. F2. Bien. F2 entonces, si yo no tengo seteado aquí lo que sería el cuadro de diálogo, simplemente me va a aplicar ese brillo y ese contraste que yo preseteé. Si yo aplico el cuadro de diálogo, cuando yo hago F2, ella trae el cuadro de diálogo
aparte de aplicarle lo que yo le había aplicado, ¿no? O sea que lo bajo. Bien, esa es la forma de grabar una acción. Lo mismo con niveles, lo mismo con lo que sea. Lo otro que tenemos que ver aquí es las capas de ajustes. Vamos a ver. Vamos a ir a ventana capas. La opción de capa de ajuste es la siguiente. Es decir, es hacer cambios en la imagen, pero siempre sobre una capa. Por ejemplo, nueva capa de ajuste de niveles. Quiere decir que va a generar una capa nueva solo con los niveles. Con el nivel que yo deje preseteado. Es decir, si yo hago un cambio aquí, le doy OK, este nivel va a quedar en una capa. En este caso, esta capa es también una máscara que funciona al revés de cómo funcionan las máscaras. Si yo tengo el negro adelante, con mi pincel pinto. Cuando pinto, lo que hace es estar restando niveles. Si yo tengo invertido aquí, si ustedes recuerdan, en el caso cuando vimos las máscaras, el blanco borraba y el negro pintaba. Es decir, el blanco quitaba máscara y el negro ponía. Aquí es al revés. El blanco devuelve la máscara, en este caso de niveles, la capa de niveles, y el negro lo que hace es restar esta capa de niveles y permitirme ver la imagen de fondo. O sea que el negro devuelve la imagen, en este caso original, ¿no? Si yo quisiera volver a mi nivel, como ven, fíjense acá cómo va pintando, a mi nivel, invierto, pongo el blanco y aquí le devuelvo lo que sería la capa de nivel que yo le había aplicado. El blanco le devuelve la capa de nivel y el negro le quita en esa zona donde yo quiero la capa de nivel. También puedo agregar una nueva capa de ajuste que puede ser, por ejemplo, un brillo, un contraste, curvas, ¿no? Nueva capa de curvas, aquí la tengo. Puedo agregarle, modifico las curvas y siempre tengo esa curva aquí, en esta capa. Esta capa puede estar en distinta posición dentro de mi imagen. Si yo tengo, por ejemplo, voy al fondo, hago una selección, elijo, hago un control J de eso, entonces ¿qué pasa? Estas dos capas, en realidad la de curva y la de nivel, están por encima de las dos, pero yo podría tener una por encima de la otra, ¿no? Alternando la posición de la capa curva o la capa nivel, podría tenerla por encima de mi capa 1 o las dos por debajo, por ejemplo, o los niveles por encima y las curvas por debajo. Eso lo voy poniendo dependiendo de lo que yo quiera generar. También puedo cambiar el contenido de la capa. Si yo tengo acá una capa de nivel y yo voy aquí a cambiar contenido de capa, yo puedo pedirle que en vez de una capa de nivel, esto sea una capa de brillo y contraste. Quiere decir que me va a cambiar mi capa de nivel que yo tenía hacia una capa de brillo y de contraste. Otra de las opciones que permite todo este juego de capas es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un texto, ¿no? Que se llama mujer con verduras. Es una tipografía. Voy a agrandarla con el control T, la agrando un poquito, ¿no? Bien. Y yo tengo aquí, voy a generar una capa nueva que va a estar por encima de mi tipografía y esa capa nueva va a estar rellena con un motivo, ¿no? Por ejemplo, un motivo de burbujas, en este caso. Bien, va a estar tapada. ¿Qué pasa? Esta capa yo puedo crear una máscara de recorte con la capa de abajo. Cuando yo voy a capa, crear máscara de recorte o control G,
crea una máscara de recorte entre la capa que está abajo, que en este caso es tipografía. Si yo me paro en la tipografía, a medida que yo muevo la tipografía, esta tipografía toma el color o toma la textura de la capa de arriba. Si yo estoy aquí, por ejemplo, voy a sacar esto, yo hago un nivel sobre esa capa, un control L sobre esta capa 2, y modifico, fíjense que modifica la tipografía. ¿Por qué? Porque es una máscara sobre la tipografía. Lo mismo si yo estuviera parado en la capa 2 y en la capa 2 yo le aplico en una selección un relleno, en este caso, por ejemplo, del color frontal, el blanco, le doy OK. Aquí la tipografía, cada vez que pase por aquí, ¿ven?, se va a convertir en blanco, porque mi relleno tiene un hueco blanco. Cada vez que la tipografía pase por ese hueco blanco, se transforma en blanco. Sin embargo, en los otros sectores mantiene el relleno de burbujas. Bien, hasta aquí entonces dejamos esta clase con capas de ajuste, con máscaras de recorte, y practiquen ustedes estas opciones y vayan descubriendo las posibilidades que tienen, las posibilidades creativas que tienen, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.